En la sesión anterior hemos visto cómo ese entresijo de casualidades en el que se juntan las monarquías absolutas para, de alguna forma, contrarrestar el poder político republicano de Francia, y en el que hay una crisis también que se viene arrastrando desde hace años, una crisis económica, y esa guerra va a propiciar que de entre todas esas personas, un joven general, que era Napoleón Bonaparte, protagonizará un golpe de Estado. Este golpe de Estado, que vamos a ver ahora, va a dar lugar al establecimiento de dos etapas en las que Napoleón estaba al frente. Por un lado vamos a ver el consulado. El consulado va desde 1799 a 1804. Claro, el golpe de Estado que hizo Napoleón, de alguna forma, estuvo también respaldado por buena parte de la burguesía. Su intención no era tampoco que regresara al antiguo régimen, sino también tener en cuenta que había una serie de principios moderados y que por tanto eso era lo que debería de alguna forma permanecer en lugar de esas partes más radicales, por un lado, que son los jacobinos o los monárquicos absolutistas. Él se erigió como representante o garante de esa burguesía más moderada. Claro, ¿qué ocurrió? Que a Napoleón en 1799 lo llamaron, o lo nombraron, mejor dicho, primer cónsul. Y aquí viene el nombre, el consulado, que de alguna forma se caracterizó por ser un gobierno personalista, un gobierno autoritario, donde Napoleón, de alguna forma, pretendió acabar con la inestabilidad política de la que se había caracterizado Francia desde 1789. Estamos hablando de prácticamente 10 años después. Aún seguimos con esa inestabilidad política. Claro, él quiso de alguna forma también consolidar nuevos principios revolucionarios. Y esos principios revolucionarios se caracterizaban sobre todo por intentar instaurar una administración centralizada y modernizar también la estructura jurídica de Francia. Eso se consiguió. De hecho, hubo cierta reactivación económica y este gobierno representaba sobre todo los poderes de la burguesía. Tened en cuenta también que ocurre una cosa, y es que este gobierno personalista y autoritario va a derivar a la siguiente cuestión, y es que, aunque aquí tengamos que el Código Civil y las disposiciones que de él se derivan, como son la igualdad ante la ley, la libertad civil, la propiedad privada, etcétera, aunque exista este Código Civil que aparentemente suena igualitario, vamos a ver que el sistema político inaugurado por Napoleón no contempla la separación de poderes. De hecho, en 1800 se promulga una nueva constitución donde se quedaron muy limitadas las libertades, se impuso cierta censura también para controlar la opinión pública y ahora no vemos esa división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial como hemos visto en etapas anteriores. De hecho, se crearon una serie de instituciones que pretendían reordenar, centralizar y de alguna forma controlar mucho mejor todo el Estado. Es decir, hacer cumplir todas las órdenes a cada una de las provincias que existían, se va a reformar la hacienda para que sea más efectiva, se va a consolidar una élite de funcionariado que trabaja para la administración, se va a impulsar la enseñanza también, eso sí que es una parte positiva en este caso, se va a impulsar a través de la fundación de liceos o escuelas, etcétera. Y estas escuelas van a pertenecer al Estado. Se permitió el regreso de aquellos exiliados, como hemos visto anteriormente, por el régimen jacobino. Se firmó también un concordato con la Iglesia, que antes era perseguida, ¿os acordáis? Se desamortizan los bienes, nos quedamos con la propiedad de la Iglesia como Estado. De hecho, muchos eclesiásticos fueron perseguidos. Ahora no, Napoleón firmó un concordato para restablecer de alguna forma esas relaciones con la Iglesia, para empezar de nuevo, porque más vale tener la Iglesia de lado que de frente. También
va a establecer un código civil que va a pretender regular la convivencia entre los ciudadanos. Por otro lado, vamos a ver que la segunda parte de su gobierno se va a caracterizar por ser un poco más autoritaria. ¿Y cómo va a conseguir esto? Pues mirad, Napoleón inicia una conquista, una expansión por Europa. Se erige primer cónsul, como hemos visto, pero ahora se va a hacer llamar emperador, precisamente por iniciar esa expansión europea. De hecho, va a ser coronado emperador por el mismo Papa. Esta imagen va a representar la unión de la Iglesia con el gobierno, algo que no se producía desde 1794, que es cuando estaba el régimen jacobino. Vamos a ver también que se va a organizar un ejército, que se van a usar nuevas tácticas militares y que esto va a permitir que poco a poco Francia conquiste más territorio y no solo que conquiste, sino que tenga, como veis en el mapa de la página 36, ciertos estados satélites. Son estados que aunque él no gobierna de forma directa, sí lo hace de forma indirecta a través de la delegación de poder en otra persona. Un ejemplo es el de España, donde Napoleón pone al frente del gobierno a su hermano José Bonaparte. Y aquí veremos que se va a establecer una unión, es decir, una unión indirecta con Francia, creando estados satélites. Además de incorporar nuevos países, crea estados satélites, de tal forma que, como podéis apreciar, vais a obtener la imagen de una Europa donde la mitad prácticamente está conquistada por Napoleón y la otra parte son estados satélites que están al servicio de Napoleón. Pero claro, es lo que dice aquí, esta política expansionista es bastante agresiva. Sí que es verdad que no logra llegar a Inglaterra, ni a Austria, ni a Rusia, ni a Prusia, porque el ejército es muy importante. Y claro, esto va a permitir que los países que no están de acuerdo con esa política expansionista y anexionista de Napoleón se unan formando lo que se conoce como el Congreso de Viena, ya que de cierto modo estas monarquías, algunas absolutistas, otros no tanto, como el Reino Unido, van a ver que es un peligro que esta expansión se produzca y acaben con sus países como tales. ¿Qué van a hacer? Unirse para contrarrestar el poder de Napoleón en lo que se llama el Congreso de Viena, que intenta restaurar una vieja monarquía absolutista. Vale, aquí tenéis las ideas de cómo fue el imperio napoleónico. De alguna forma va a intentar mantener los cambios principales de la revolución, pero eso sí, con orden y estabilidad. Va a perseguir a los realistas que querían que volviese el antiguo régimen, pero también va a perseguir al otro bando, a los jacobinos, a los más radicales que quieren profundizar en la revolución. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Lo que dice aquí, promulgar un código civil que recoja principios de libertad, igualdad y el derecho a propiedad, pero claro, todo bajo su supervisión. Ya no existen las libertades que existían, por ejemplo, en la República, tanto con el gobierno de los girondinos como con el gobierno de los jacobinos. De hecho, cuando se hace proclamar Napoleón, es lo que hemos visto, va a haber una expansión territorial por toda Francia e ideológicamente lo que va a hacer el ejército francés es extender estas ideas revolucionarias, es decir, soberanía nacional, igualdad, libertad, todo ello en los países ocupados. Y en estos países lo que hace Napoleón es suprimir la antigua forma de gobernar, que es el antiguo régimen. ¿Haciendo qué? Creando una constitución, leyes basadas en el Código Civil, que es el que tenéis aquí, que recoge el principio de libertad, igualdad y el derecho a la propiedad, que no existían en la mayoría de países absolutistas. Claro,
hay una reacción nacionalista antifrancesa, sobre todo por parte de España y Rusia. Rusia jamás va a llegar a ser atravesada por Napoleón, porque de hecho Napoleón intentó atacar Rusia en invierno y evidentemente atacar Rusia en invierno es un fracaso ya anunciado. Por lo tanto, no lo conseguirá. De hecho, no será hasta 1815 cuando ya sea Napoleón derrotado en la famosa batalla de Waterloo. Esta batalla va a permitir que esta coalición de monarquías se hagan con el imperio francés, de alguna forma esas monarquías va a rehacer que estos territorios recién conquistados por Francia o estados satélites vuelvan a tener los gobiernos que tenían antes y comienza lo que aquí se produce como restauración. Napoleón evidentemente es desterrado a la isla de Santa Elena. Desde ahí evidentemente no podría haber ningún tipo de contestación. Aquí tenéis un eje cronológico desde la llegada de Napoleón Bonaparte, aquí lo tenéis, 1799, y cuáles son las batallas o los hechos más importantes que se producen a lo largo de su régimen. Podéis ver también en este mapa de aquí los territorios anexionados, los reinos independientes, estados independientes o el límite con el resto de confederaciones. Asimismo, vais a ver que cuando Napoleón pierde, se crea un nuevo mapa, que es el conocido mapa de la Restauración, y se va a crear una cosa muy, muy importante, que se llama la Santa Alianza. La Santa Alianza va a estar protagonizada por 3 países, Austria, Prusia y Rusia. Claro, ¿qué van a querer estos países? Mantener el absolutismo contra el liberalismo. Van a querer que haya una reacción. Van a querer que continúe una desigualdad social y que haya una alianza real entre Iglesia y Estado. ¿Qué vais a hacer en esta parte de aquí? Vais a utilizar este texto para explicar por qué nace esta Santa Alianza y cuáles son las consecuencias que tuvo en el régimen de Napoleón. Nos vemos en la siguiente sesión.